Bienvenidos a Narrática, tu espacio de lectura. Hoy tenemos otro cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Antes de empezar, vamos a darte 4 datos curiosos sobre sus cuentos. Dato número 1. Quiroga fue fuertemente influenciado por Edgar Allan Poe. Sus cuentos están llenos de misterio, tragedia y finales impactantes, lo que lo convirtió en un maestro del cuento de terror y lo fantástico en la literatura latinoamericana. Dato número 2. Muchos de sus cuentos transcurren en la selva misionera de Argentina, donde vivió varios años. Historias como La miel silvestre o El almohadón de plumas reflejan la brutalidad de la naturaleza y cómo puede volverse un enemigo implacable. Dato número 3. Si algo caracteriza a los cuentos de Quiroga, es su tono fatalista. La mayoría de sus personajes no pueden escapar de su destino, enfrentando la muerte o la locura de forma inevitable. Dato número 4. Quiroga creó su famoso Decálogo del Perfecto Cuentista, una serie de reglas para escribir cuentos de manera efectiva. Entre sus consejos destaca la importancia de contar la historia con claridad y hacer que cada palabra tenga un propósito. Ahora sí, antes de empezar, te pido que te suscribas a nuestro canal, eso nos ayuda mucho y así podemos traerte más historias. El cuento del día de hoy: Los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento, si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares del sargazo. Los buques se detienen por fin aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buque son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta,
por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del campo de batalla presente, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la voz de los marineros en proa. Una señora recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán se sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? Águilas. Que se lleven a la tripulación. Todos se rieron, y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo y hablando poco. ¡Ah! Si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió el discreto individuo. En 2 palabras, y en los mares del norte, como el María Margarita del capitán. Encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también a vela, nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que nos engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie y todo estaba también en perfecto orden. Pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. Ocho de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla de papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó el mediodía y pasó la siesta. A las 4, la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró al mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después, dejó la camiseta en el cabo arrollado, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. Enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. Al rato, otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora. El sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí.
Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin, se tiró al agua. Los tres que quedaban se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo moroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los demás buques. Esto es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con excesiva curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Se fue al rato. El capitán lo siguió un rato de reojo. Farsante, murmuró. Al contrario, dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado al agua. Fin. Espero que te haya gustado esta historia. Si te gustó, dale un like y comenta. Y si no estás suscrito, suscríbete. Para más relatos, para más historias, esto es Narrática. Yo soy Yap. Hasta luego.